Buenas noches. Vamos a compartir entonces Lucas capítulo 22. ¿Qué estaba pasando el jueves entre Jesús y sus discípulos? Básicamente hay tres acontecimientos que se están produciendo en ese momento. Primero, la institución de la cena. Segundo, el lavamiento de los pies. Y tercero, Jesús ora en Getsemaní. Tres momentos para poder meditar mucho, para reflexionar. Tiramos algunas cuestiones que puedan ayudarnos a pensar en la palabra y a meditar en este jueves. En primer lugar, Jesús prepara la cena. En el versículo 7 dice: llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando tenía que sacrificar al Cordero de la Pascua, y Jesús mandó a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de la Pascua. En el versículo 12 dice: entonces les va a mostrar un cuarto grande en el piso alto ya arreglado, preparen la cena allí. Y a mí me hace pensar, ¿por qué los discípulos tenían que preparar el lugar? Jesús iba a revelar el misterio de su encarnación, de su muerte a favor nuestro, y le dice a los discípulos: preparen el lugar. Y quizás me dice a mí: ¿querés conocer los misterios? ¿Querés tener intimidad conmigo? Prepara un lugar, aparta un lugar, porque quiero estar en intimidad. Quiero mostrarte cosas y enseñarte cosas que solamente vos podés saber. Entonces hay una responsabilidad nuestra de generar ambientes, de preparar un lugar. Jesús dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, cenaré con él y él conmigo. Hay un lugar de intimidad en el que Jesús quiere entrar con nosotros, y nosotros tenemos que abrir la puerta para que Jesús esté con nosotros. Podamos tener este momento de intimidad y de profundidad a los pies del Maestro. Los discípulos tuvieron que preparar el lugar para que Jesús pudiera revelarles el misterio. Ya en la cena, frente a los ojos de los discípulos, se desarrolla el gran misterio. Jesús les anticipa lo que va a pasar en la cruz, en el Calvario, y toma el pan y lo rompe en pedazos, así como en Isaías estaba profetizado: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús proféticamente parte el pan y dice: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Es un anticipo de lo que iba a suceder. En la intimidad con los suyos, Jesús les revela el misterio. Pero previo les dice: ¿cuánto he deseado participar con ustedes de esta última cena? Hay una alegría de Jesús, el querer compartir con los suyos los misterios del reino. No te lo pierdas, porque Jesús te quiere revelar cosas maravillosas, pero solo en la intimidad y solo a los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. A los íntimos, a los hijos, Jesús quiere abrir los misterios del reino. Maravilloso este pasaje, maravilloso. En segundo lugar, Jesús, una vez que pasa este acontecimiento de la cena, quizás los discípulos no entendían mucho todavía, pero después sus ojos iban a ser abiertos. Recuerden a Pedro cuando Jesús ya resucitado lo espera a Pedro en la costa y le prepara ese desayuno con peces y parte el pan, y ahí los ojos de Pedro se abren. Ya sabía, ya había tenido revelación. Jesús se manifestaba de esa forma. En segundo lugar, entonces, Jesús le da los principios del reino. En el versículo 13, el versículo 29 de Lucas 22, estamos reflexionando sobre Lucas 22, lo que acontece el día jueves. En el versículo 29, Jesús les dice:
porque así yo les doy a ustedes un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Jesús quiere establecer los fundamentos y la base y los principios del reino. Es distinto a lo que están viviendo. Los discípulos están peleando a ver quién va a ser el mayor y dice, en el reino de los cielos no va a ser así. Jesús ya en el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulos 5, 6 y 7, les enseña los principios del reino. Los discípulos son distintos, tienen que actuar distinto. Y Jesús les dice, el que quiera ser el mayor entre ustedes, sea su servidor. ¡Qué maestro! ¡Qué grande! Y Jesús le lava los pies. ¿Será posible? Jesús inclinado, lavándole los pies a los discípulos. ¿Tanto amor puede ser posible? ¿Tanta misericordia, tanta pasión por los suyos? Que hasta el último día les está enseñando. Después Jesús, en último término, podríamos pensar, en nuestra reflexión de hoy, va a Getsemaní a orar. Y dice a partir del verso 39 que era costumbre de Jesús ir al Cerro de los Olivos. Y en momentos de angustia, Jesús vuelve al jardín, vuelve al lugar en donde tenía intimidad con el Padre. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Cuál es tu monte de Getsemaní o tu lugar de intimidad? En donde vos podés encontrarte con el Padre, podés recibir su fuerza, podés recibir su aliento, su ánimo. Tenemos que tener nuestro lugar de intimidad. Jesús lo tenía y allí va a Getsemaní. Y ahí llora, clama con tanta fuerza que hasta el sudor de sangre le sale. Y acá me llama la atención dos cosas, ¿no? Jesús está orando en Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, le dicen los discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, ustedes van a orar así. ¿Será que nos quiere enseñar el Señor a pedir como corresponde, a orar como corresponde? Y en esta oración, en donde los discípulos lo van a espiar, a ver qué está orando, a ver por qué está clamando, Jesús, nuevamente, Jesús ora como oraría en cualquier otro momento y como le enseñó a los discípulos en Mateo 5 a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En Getsemaní Jesús está clamando, está en un momento de angustia, de sufrimiento, todo el peso del pecado de la humanidad va a estar sobre él y Jesús le dice, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. También, como les enseñaba a los discípulos a orar, ustedes tienen que orar así. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Jesús también le dice a los discípulos en el mismo Getsemaní, oren para no caer en tentación. Secretos de la oración. ¿Qué acontecimiento? ¿Qué está pasando en el corazón de Jesús? ¿Qué está aconteciendo en el Padre que ve lo que va a suceder más adelante? Qué tremendo momento de preparación. El jueves tiene estas riquezas, estas profundidades. El misterio del pan roto en pedazos. La sangre derramada simbolizada en esa copa. El servicio como principio del reino. Y la oración profunda de Jesús enseñando a sus discípulos y clamando al Padre. ¿Qué riqueza tiene este pasaje? Lucas capítulo 22 para este jueves. Entonces reflexionemos y mañana entonces vamos a ver qué estaba pasando al día siguiente, el viernes. Dios te bendiga.